soporte de nuestro cuerpo y de la actividad diaria que realizamos, así que debemos aprender a cuidarlos. Hoy el doctor Diego Adarve nos cuenta cómo prevenir problemas con el pie. Doctor, bienvenido a De Latinos al Día. Gracias, Carlos. Un placer estar por aquí de nuevo en este programa de televisión tan útil para la comunidad hispana en el suroeste de la Florida. Muchísimas gracias, doctor. Hablábamos que son el soporte de nuestro cuerpo y de la actividad que diariamente realizamos, pero ¿por qué es importante cuidar nuestros pies? Bueno, básicamente es momento de entender de que nuestro cuerpo está durando en estos días un poco más de lo esperado. Ya estamos logrando una longevidad de hasta los 100 años. La mayoría de las personas mantienen la atención dirigida en estos momentos al corazón, a la obesidad, a hacer ejercicio y por último está llegando el momento en que dedicarse al pie. Usualmente nosotros utilizamos zapatos que no son muy cómodos, que son zapatos que están acordes con las tendencias de la moda. ¿Cuáles son las consecuencias del uso frecuente de ese tipo de calzado, que no es un calzado cómodo, pero que luce bien? Efectivamente, la actividad diaria requiere de comodidad y la comodidad usualmente va asociada también a la moda. Es esto lo que lleva a veces a la mayoría de la gente a confundirse con respecto a qué tipo de calzado utilizar en sus actividades favoritas. ¿Qué consecuencias tiene para nuestro pie y para nuestro organismo en general no seleccionar el calzado adecuado en función de la actividad que nosotros estemos desarrollando o que vayamos a desarrollar? Las consecuencias varían dependiendo de la actividad. Por ejemplo, cuando ustedes van a identificar un calzado deportivo, en estos momentos el mercado actual presenta un calzado dependiendo de la actividad, zapatos por ejemplo para correr, zapatos para bailar, zapatos para montar bicicleta, hay calzados para hacer zumba, de alto impacto también. De alto impacto para boxeo. Todo este tipo de actividades hay que encontrar el zapato adecuado que le dé el soporte de acuerdo a la actividad. No todos los zapatos deportivos son idénticos. Pero es en el caso de los zapatos deportivos. ¿Qué consecuencia tiene en general para el pie entonces no utilizar el zapato adecuado, ya sea para una actividad deportiva o para nuestro uso cotidiano, ya sea tacones para las mujeres, zapatos planos para los hombres, sandalias o hasta los famosos Crocs que son tan famosos en el estado de la Florida? Correcto. Para hablar de ello me gustaría mostrar en cámara lo que es un pie de características normales. Adelante, doctor. El pie, lo que uno tiene que entender claramente es de que una vista de lado, el pie tiene que mantener un arco, lo que llamamos el arco longitudinal, y en la medida que el pie utilice el paso normal, va a tender a rotar hacia afuera o rotar hacia adentro o hacer esta función. Basado en ese tipo de característica del pie, nosotros debemos considerar qué tipo de zapato va a mantener ese arco durante el caminado. Si hacemos el montaje de un pie en un zapato de características normales, el pie va a mantener su arco. Si el pie es montado sobre un zapato como este que ustedes pueden ver aquí, el arco va a sufrir compresión. Si el pie está montado en un zapato muy suave, el pie va también a sufrir inestabilidad, lo que llamamos el cambio de la biomecánica del caminado. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta a la hora de seleccionar nuestros zapatos? Porque hablamos que hay consecuencias si usamos un zapato suave, si usamos un zapato alto, si usamos un zapato deportivo, si usamos un zapato plano. ¿Qué criterios entonces y qué consejos recomienda usted a la hora de seleccionar el zapato adecuado para nuestro pie? Gracias, Carlos. Realmente el consejo más útil que yo doy en la consulta diaria en la oficina es basado en el soporte de este arco, porque si vemos el pie de lado, en la medida que el pie hace esta rotación, que es un pie plano, lo más frecuente, el pie que más dolor causa, que más juanetes, que más dedos en martillo, más dolor de talón provoca, es un pie que gira hacia afuera. Es por ello que nosotros recomendamos un zapato que siempre va a conseguir un zapato, haga una maniobra bien sencilla en las tiendas, que es hacer una presión vertical. En este sentido, un buen zapato debe ser capaz de doblar la punta de los dedos y jamás doblarse en el centro con esta maniobra. Este es un buen zapato. Si usted toma un zapato como estos, que son muy frecuentes para las muchachas jóvenes, que aparentemente se ve bonito, de estilo y cómodo,
usted hace esta maniobra y observe lo que está ocurriendo aquí en la medida que con solo dos dedos, puente. esta pérdida del soporte hace que el pie sufra toda esa pérdida del arco y cause el famoso plantar fasciitis. Nosotros podemos resolver un zapato que a la persona le gusta con algo que le llamamos los podiatras el soporte con plantilla o los orthotics. Esto tiene que ser una plantilla rígida para mantener el arco protegido. Las plantillas de buena calidad son hechas exclusivamente por el podiatra que conoce la patología del pie, la anatomía del pie y cómo funciona el pie. Hay en el mercado actual muchas plantillas que es el error más frecuente de la gente, escoger una plantilla por la suavidad. Pero observe lo que ocurre cuando yo hago presión aquí, la plantilla tiende a hundirse. Y de ahí pierde entonces la utilidad. Pierde la utilidad. Son muy elegantes, hasta muy económicas. Es una plantilla médicamente recomendada, no tiene ninguna pérdida del arco de soporte. Doctor, ¿qué hay de la selección de los zapatos altos para las damas? Ellas son encantadas en caminar constantemente con más de 5 centímetros de altura, si no es más. Pero ¿qué criterios deben seleccionar las damas en el momento de escoger su zapato alto? Muy buena pregunta, Carlos. La mayoría de las consultas en podiatría son básicamente mujeres y el problema en la Florida es el zapato. No hay algo más bonito que ver una mujer con zapato alto como este. En mi opinión profesional, toda mujer tiene el derecho de utilizar un zapato alto y elegante. Corre un pero. La recomendación es no mantener constantemente el uso de este zapato. Este zapato, por ejemplo, está obligando el pie a perder su anatomía. Yo recomiendo a toda mujer que sea capaz de variar entre un zapato muy alto, un zapato cómodo, con un relleno en el talón, hasta un zapato más plano. Diversidad entonces en el calzado. Diversidad en el calzado es la palabra clave. Es decir, la mujer no tiene que siempre decir que este zapato es muy feo o que este zapato es muy doloroso. Ninguno de ellos está diseñado para causar dolor. Es la persona la que está haciendo mal uso del zapato la que le va a causar un dolor. Doctor, ¿y usted en su consulta puede identificar cuáles son las patologías o los problemas que la persona puede tener simplemente con observar su zapato? Efectivamente, no solamente observar el zapato únicamente, hay que observar a la persona caminando. Se lo observa en la oficina, yo hago un examen médico muy dirigido a los miembros inferiores, tratando de evaluar el caminado, ver cómo la persona pone el pie en el piso y qué desviación el zapato tiene. Doctor, la tentación es grande y cuénteme qué ve usted en este zapato. Este zapato, bueno, es un zapato bastante moderno. Es un zapato que para ser evaluado médicamente tendría que mostrarle en cámara que hay varios elementos claves. Uno de ellos es la rigidez del zapato, sobre todo en lo que llama el contraorte, la parte de atrás. Si yo agarro el zapato de delante y le hago esta rotación, no debe de rotar más de unos 30 grados. Este zapato está dando moderado soporte al medio del pie. Si lo miro desde este punto de vista, el zapato tiene buena construcción del arco longitudinal. Desde el punto de vista de la longitud del zapato, esto nada más es cosmético, siempre y cuando el pie quepa dentro del espacio del zapato, no va a ser ningún problema. ¿Y del desgaste de la suela? El desgaste de la suela tiene unos elementos importantes que valorar. Cuando el desgaste de la suela es más del lado externo en el tacón, ese es un caminado bastante normal. El pie tiende a golpear así y busca una posición neutra. Pero si el desgaste es en esta posición constante, la persona va a estar sufriendo de dolor del tobillo en el lado externo. Pero si la persona en cambio está haciendo mucho este desgaste, rodillejunto, patio apartado. Un rodillejunto, patio apartado, lo que nosotros en medicina podiátrica en los Estados Unidos le llamamos mucha pronación o pie plano. No todo el mundo tiene pie plano. Lo que pasa es que el pie, cuando tiene defectos también en el calzado, tiende a comportarse como un pie plano. Doctor, muy ilustrativo el segmento. Esperamos tenerlo una vez más en el programa para continuar dialogando más sobre los secretos para
seleccionar nuestro zapato adecuado. Recuerde que en www.delatinos.tv usted encontrará esta entrevista. Además, en nuestro sitio en la red usted tiene acceso directo hasta nuestro canal en YouTube, donde están todos los segmentos del programa. Solo tiene que hacer clic en el destacado de galería de videos para tener acceso y poder entonces tomar nota del teléfono del doctor Adarve y llamarle si usted tiene una consulta relacionada con el tema. Diversidad, ese es el concepto básico a la hora de entonces tener nuestro calzado. Doctor, muchísimas gracias. Le agradezco su invitación, Carlos. Vamos a la pausa comercial, pero ya regresamos con más zapatos y mucho más.